Fernán Quirós, entiendo que está en el móvil. Quirós, buenas noches, ¿me escucha? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás? Buenas noches. Te voy a tutear hoy, Fernán Quirós, perdón. Ya. ¿Cómo no? Ya empezamos. Muchas preguntas, enormes preguntas. La primera tiene que ver con algo que dijo Axel Kicillof hace un ratito. Dijo, la ciudad de Buenos Aires es el epicentro de esta segunda ola de COVID. ¿Es así? Bueno, eso depende cómo cada uno tenga la voluntad de describir los fenómenos, ¿no? Y lo que entienda uno por epicentro. La Ciudad de Buenos Aires está reportando una media móvil de casos por día de 2.600 casos. De manera que es un lugar donde hay mucha actividad y mucha circulación viral. La provincia de Buenos Aires está reportando unos 18.000 casos por día. De manera que si uno considera el epicentro por la cantidad de casos, naturalmente está en otro lado. Si uno considera por la concentración geográfica, sí, porque es una ciudad muy compacta, que tiene muchos edificios, mucha gente viviendo en lugares relativamente pequeños, de manera que depende cómo lo interpretes. ¿Y esto qué significa, Diego? Porque frente a este escenario, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué si se multiplican los casos y hay tanta preocupación, las posturas son tan distintas? ¿Por qué ustedes en la ciudad entienden que no había necesidad de cerrar las escuelas, me refiero, ¿no? Pero, claro, porque en realidad las posturas no son tan distintas, ¿no? Nosotros tuvimos una reunión el día jueves de la semana pasada, luego, si mal no recuerdo, el viernes, hicimos un diagnóstico epidemiológico bastante similar, porque en la práctica en el conurbano bonaerense pasa algo muy parecido que en la ciudad. Somos un conglomerado epidemiológico. De manera que la mirada epidemiológica que tenemos es relativamente común. Luego tenemos buenos similares diagnósticos de cómo es que están ocurriendo la mayoría de los contagios, que tienen que ver con los encuentros sociales, familiares y laborales en lugares cerrados, que tienen que ver con la pérdida del cumplimiento de los protocolos, como se ve típicamente en los bares y en lugares de la nocturnidad, donde además el alcohol facilita que la gente pierda el cuidado de sus protocolos. Y luego estuvimos discutiendo la semana pasada cuáles eran las mejores medidas para poder bloquear esos mecanismos de contagio por un lado y generar el menor daño posible en la sociedad en términos de todo tipo de daño social posible. Y allí fue cuando acordamos el viernes pasado un conjunto de medidas, de manera que la mirada y las medidas fueron acordadas. Ahora el debate es que se ha agregado un conjunto de medidas donde, de nuestra perspectiva, la medida de la presencialidad de la escuela es un error técnico. Allí hemos podido demostrar que no ocurren los contagios, ocurren una pequeña cantidad, no modifica la situación epidemiológica y al contrario, la decisión de esa medida genera un severo daño en los niños. Daños que ya lo hemos corroborado el año pasado y que no están solamente en la esfera del conocimiento, también están en la esfera del neurodesarrollo, en la esfera de la socialización, de la salud mental, de la forma que el niño construye su socialización. De manera que ahí está el punto del debate principal, pero no es que tenemos diagnósticos muy diferentes de lo que está pasando. En el decreto que acaba de salir publicado, lo decíamos recién, lo adelantábamos recién con Mariel, hace una referencia a que, lo estoy diciendo de memoria, Mariel, corregime si me equivoco, que creció el 25% de la movilidad del transporte en el AMBA debido a la circulación de los chicos para ir a la escuela. ¿Eso es así o no es así en Ciudad de Buenos Aires? No, bueno, en la ciudad nosotros tenemos documentado que más del 70% de las personas, de los niños que van a la escuela, lo hacen por un transporte que no es público. Lo más común de todos, caminando, porque las escuelas tienen mucha territorialidad, sobre todo las escuelas públicas, ¿no? Y luego las escuelas privadas tienen mucho transporte privado. De manera que la mayoría de los transportes no usan el transporte público, sobre todo en los niños, ¿no? Pero además que si la discusión sobre la presencialidad del niño fuera el transporte, deberíamos discutir qué podemos hacer para mejorar el transporte de los niños, no cerrar la escuela. Son dos cosas que no tienen nada que ver. Nosotros decimos, casi todas las actividades que se han cumplido con protocolo estricto en la economía porteña no han sido un motivo importante de generación de contagios. Y dentro de ese grupo está la escuela claramente. Entonces, si el problema que analizamos es que puede ocurrir contagios en el antes y después de la escuela, que es razonable, que es discutible, que es analizable, entonces deberíamos razonar, discutir y analizar cómo evitamos los contagios en el periodo del transporte, pero no por eso cerrar la escuela, generando un daño, como ya vimos el año pasado, que es irreparable, ¿no? Mañana el presidente se va a juntar con Rodríguez Larreta
¿Qué puede pasar ahí si el decreto acaba de salir y entra en vigencia a partir de las 12 de la noche? No, bueno, nosotros sabíamos que la reunión de mañana iba a ser ya con un decreto, porque naturalmente el decreto tenía que salir antes que empiece su implementación. De manera que eso no es una limitación de ningún modo. Yo creo que lo que va a ocurrir mañana es muy importante. Un presidente de la nación y un jefe de un estado autónomo, como es la ciudad de Buenos Aires, dialogando sobre una situación muy compleja que atraviesa y daña a toda la comunidad, tanto porteña como argentina, y que se tienen visiones muchas similares o comunes y algunas otras que encuentran divergencia, que requieren del análisis conjunto de personas que son las representantes de la ciudadanía, que han sido votados por la ciudadanía. Así que yo creo que va a ser una reunión muy importante, y lo más importante que tiene que ocurrir allí es que desde las miradas diversas se converja en una interpretación del fenómeno y una propuesta a la comunidad y a la sociedad que sea lo más común posible. Pero, perdón que insista, pero realmente es raro, ahora le voy a dar la palabra a Mariel que hacer una pregunta, pero es raro, si el decreto ya está en vigencia, ¿qué es lo que se le puede proponer a la sociedad? No, claramente es un diálogo entre el presidente y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre cómo discutir las medidas que se pretenden implementar en la ciudad y cuáles medidas deben implementarse de qué manera, ¿no? Yo creo que es natural que el decreto hubiera salido, porque el decreto se empieza a regir dentro de unos minutos. Claro. De manera que naturalmente tenía que salir hoy. Pero me parece que así como el jefe, el señor presidente ha firmado una cantidad importantísima de decretos en todo este periodo, perfectamente podrá firmar algún otro, ¿no? ¿Usted tiene expectativa de que vuelvan las clases antes de los 15 días? Yo tengo la convicción de que hay que hacer todo lo posible para sostener la presencialidad de la escuela, porque los gobernantes somos responsables de cuidar a la ciudadanía. Y creemos que esta medida daña a la ciudadanía, sobre todo a los más pequeños, a los que tienen más necesidades, y que el beneficio que busca es extremadamente pequeño al lado del daño que va a generar. Mariel tenía una pregunta. Sí, el decreto cita una cifra, yo creo que para enfrentar un poco las críticas que recibió Alberto Fernández respecto de, bueno, esto de cerrar las escuelas. Dice que en enero, de los 6 a los 17 años, había una tasa de contagio del 5,3% y que a fines de marzo y principios de abril subió al 7,3% del total de contagios. No es un número enorme, pero bueno, apela a esta cifra. Ustedes dijeron que en la escuela no aumentaron los contagios. ¿Qué cifras barajan en la ciudad y en el AMBA respecto del contagio de los más jóvenes, que quizás no se contagian en la escuela, pero sí en otras actividades? Es que ese es el punto, Mariel. Nosotros analizamos el R, que es la tasa de contagiosidad barrio por barrio de la ciudad, día a día, y franja etaria por franja etaria, quintilo de la edad por quintilo de la edad, día a día, de manera que seguimos diariamente la contagiosidad de los diferentes grupos y los diferentes barrios. Así que conocemos perfectamente bien esas cifras. Y exactamente lo que vos acabas de contar. La contagiosidad no es un tema de la edad escolar, es un tema de los menores de 60 años, sobre todo, como bien comentaban hace un rato, en la franja entre 40 y 60 años. Pero en realidad yo te diría, en la ciudad de Buenos Aires, si miras bien los datos, vas a encontrar que es de 15 a 60 años. Ese es el grupo que más está participando de los nuevos casos. Y de 15 a 60 años hay muy pocos años que participan de la escolaridad. Y sobre todo, los poquitos años que participan de la escolaridad son años que tienen una vida social muy intensa, porque es un periodo de la vida que requiere, que necesita, que buscan permanentemente la asociatividad social con su grupo de pertenencia, ¿no? Quiroz, le voy a pedir que escuche al presidente Alberto Fernández, porque ayer él anunció el cierre de las escuelas, pero no dio mayores argumentos más allá de lo que tiene que ver con la escalada de casos, ¿no? Y hoy, en una entrevista radial, dijo lo que él entendía que eran las razones por las cuales también era necesario cerrar la escuela. Escuchémoslo. Hay que ir a un colegio primario, ver el horario de salida de los chicos, ver cómo las madres se agolpan frente a la puerta, ver cómo los chicos juegan entre sí cambiándose los barbijos. He hablado con maestros de escuelas de chicos con capacidades diferentes, lo difícil que se les hace trabajar con esos chicos, que no entienden la dimensión del problema sanitario que enfrentan. ¿Es cierto eso que dice el presidente?
Me parece que son un conjunto de frases que no son exactas y a momentos o para algún escenario son un poco desacertadas, ¿no? Pero volviendo al concepto general, es absolutamente entendible, razonable y analizable si el señor presidente opina, pero además lo opinó la ministra de Salud de la Nación, que el entorno de la escuela podría ser potencialmente motivo de contagio. Es absolutamente analizable, como todas las hipótesis que tenemos en esta pandemia. Lo que hay que hacer es, primero, documentarlo de manera un poco más estricta que los comentarios de algunas personas, y segundo, luego de eso, lo que hay que hacer es corregirlo. Porque te vuelvo a insistir, acá estamos discutiendo tomar una medida sanitaria que intenta buscar un beneficio que no es tal, porque dentro de la escuela la presencialidad no lo está generando, y que va a generar un perjuicio que es muy significativo, que lo tenemos medido. El mismo gobierno nacional ha dicho que el año pasado se perdieron 1 millón de niños de la escuela. ¿Vos sabés lo que significa eso para el futuro de esos niños y de esas familias? Entonces acá lo que tenemos que hacer es concentrarnos en lo importante, en lo trascendente. Y lo trascendente es, la escolaridad es un organizador social que no solamente educa, no solamente le da contenidos académicos, sino que también los protege, le da un entorno cuidado. Para algunos niños es el lugar durante el día donde están protegidos y mejor cuidados incluso, porque pueden estar en escenarios difíciles. Y para todos ellos es esencial para el crecimiento personal y la vincularidad, con lo cual es demasiado el daño para discutir si en la puerta de la escuela hay cola o no hay cola. En todo caso, lo que hay que hacer es cumplir la normativa y que la cola sea ordenada. Yo se lo voy a preguntar en un rato a Kreplak, el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, también a los intendentes que están acá con nosotros de 3 de febrero y de Escobar. Pero a mí esto casi es personal lo que me pasó anoche. Estábamos en Telenoche en vivo al aire cuando se anunció esto. Y de repente la información que daba el presidente era que cerraba la escuela, pero que las actividades deportivas grupales, que a mí no se me ocurre, esto corríjame, esto es mi sentido común, pero me puedo equivocar, que pocas cosas deben generar más contacto, interacción, por más aire libre que haya, que jugar a la pelota, jugar al hockey, jugar al rugby, jugar al vóley, esos deportes grupales donde uno está en contacto permanente en todo sentido y nadie juega con barbijo, ahí no hay protocolo, no hay manera de seguirlo. Todo eso sigue abierto, sigue permitido, pero los chicos no pueden ir a la escuela. ¿Eso no es una locura? Es que, Luciana, nosotros tenemos que comprender que estamos en un momento muy difícil, muy complejo y sobre todo de mucho dolor social. Después de un año entero de que la sociedad ha pasado todo tipo de dificultades, tanto de vida, de pérdida de afectos, de dificultades económicas, sociales, afectivas, de la esfera de salud mental. Hay demasiado dolor en la sociedad como para decidir o proponer una forma de conducción sobre la interpretación y la mirada de un solo lugar o de una sola persona. Necesitamos más diálogo, necesitamos más acuerdo, necesitamos más búsqueda de un camino común en la heterogeneidad, en la diversidad que la sociedad tiene y que los líderes de la sociedad también tienen, pero sobre todo nos tenemos que dar vuelta y mirar a la sociedad y decirle, más allá de las opiniones que tenemos cada uno de nosotros, hoy estamos trabajando todos para resolver este problema. Y eso es lo que se quebró en estos días y es lo que hay que reconstruir. Y seguramente, y yo espero que mañana sea el primer día de esa reconstrucción. En un ratito, lo decíamos recién, vamos a hablar con Nicolás Kreplak. Yo voy a contar en un ratito también la historia secreta, un poco lo adelantó Santiago Fioriti, pero tenemos mucha información para explicar cómo es que el presidente llegó a este mensaje, que lo grabó casi espontáneamente, lo escribió él, lo decidió en soledad, lo grabó, le preguntaron si no prefería grabarlo de nuevo, porque había algunas frases que sabíamos que iban a ser muy polémicas. Quirós, en 2 semanas, ¿pueden volver a abrir las escuelas? Digo, porque los casos no paran de escalar, a lo mejor supongo que se amesetan, pero ¿eso permitiría que se vuelvan a abrir? Es que yo creo que las escuelas no debieran cerrarse, debemos continuar con la presencialidad. Está bien, pero ahora, eso va a pasar, sí, perdóneme sabido, que sea, pero ya está, es un hecho, claro, va a pasar.
es que lo que sí es sabido, y es un poco una experiencia de las últimas, digamos, de los últimos 6 meses en el mundo, es que las medidas contundentes, sistemáticas, amplias, de corta duración, son medidas que tienen un buen impacto, de manera que, digamos, uno esperaría que 2 semanas de cualquier medida intensa tuviera impacto, tal vez que no se llegue a ver en esas 2 semanas, porque, digamos, naturalmente las medidas que vos implementás hoy tardan 7 a 10 días o a veces 14 días en verse con claridad, ¿no? Y por eso nuestro planteo que el viernes pasado habíamos tomado unas medidas, faltaban unos días para poder entender el impacto, que nos permita calibrar las nuevas si es que había que tomar nuevas, porque nosotros nunca dijimos que no estábamos dispuestos a tomar más medidas, sencillamente lo que siempre decimos es necesitamos observar la realidad, entender lo que está pasando, planificar cuál es el escenario futuro inmediato y en base a eso proponer las medidas a la comunidad, ¿no? Le voy a preguntar una más y le voy a pedir que nos espere, se quede un poquito que así hablamos con Kreplak, pero es, ayer a las 20:45 fue el mensaje del presidente. ¿Usted dónde estaba? Trabajando, pero me detuve para ver el mensaje. ¿Qué sintió cuando lo escuchó? ¿Sabía lo que iba a decir? No, yo no sabía de ninguna manera lo que iba a decir. Lo que sentí es que ese no es el camino. Más allá de que él pudiera tener la convicción, más allá de que tal vez incluso pudiera tener la razón en algunos aspectos de las cosas que dijo, sentí que no es el camino, que una pandemia donde la sociedad entera está sufriendo como está sufriendo, impone, necesita, la sociedad merece que hagamos los mayores esfuerzos para encontrar los acuerdos. De hecho, hasta hace 5 días lo habíamos logrado. No había ningún motivo para no seguir explorándolo.